Les presento a José Luis Volando, vicepresidente de la Federación Agraria, que nos decía esto. Lo escuchamos. Dale. Aquí estamos comenzando la mañana de todo un poco y arrancamos la mañana con productores, arrancamos la mañana con el tema del campo, sobre todo de los pequeños y medianos productores, y estamos en comunicación con José Luis Volando, hijo del legendario Volando de la Federación Agraria, que bueno, es vicepresidente de la Federación Agraria y bueno, con el tema lechería. José Luis, bienvenido a De Todo Un Poco. ¿Cómo te va, Rubén? Un gusto participar en este espacio. Y bueno, andamos ocupados y preocupados por ahí un montón de fenómenos que están embatiendo contra el campo. Bueno, la situación económica por un lado, creciente endeudamiento del pequeño y el mediano productor, las retenciones que no alcanzan, la baja en las retenciones, y también un fenómeno meteorológico que se viene y que está presente, que está complicando las cosas. ¿Cómo estás viendo vos la situación? Primero, lo que uno tiene que decir para que entienda toda la gente que nos escucha, cuando el gobierno habla de que el campo es uno de los, digamos, sectores privilegiados, hay que decir que políticamente el gobierno le pone atención, ha bajado algo de las retenciones, lo que es bueno, pero esa mejora a la que hace alusión no llega a todo el campo de la misma manera. Así como en la ciudad, cuando hay bancario por ahí no le llega, que está en comercio o que está en otra actividad. Bueno, en el campo pasa lo mismo. Viste, hay grandes empresas, hay grandes productores con mucha superficie, y después tener los productores nuestros, que son las producciones familiares, las producciones de la gente que está en las economías regionales, que ya no son, suponete por decir, son de una escala hasta 200 hectáreas, para que la gente tenga una idea, siendo que una empresa o un productor grande puede tener 10.000, 50.000 hectáreas, para que se entienda la proporción. Entonces, el pequeño y mediano productor, digamos, está peleando, abrazo partido, siempre hay un goteo de gente que va cayendo del sistema, no está tan privilegiado económicamente como por ahí quiere hacer ver el gobierno, y yendo a dos temas que son los que están ahora un poco en el ojo público. Por un lado, el tema del endeudamiento, viste que la gente en las ciudades se endeuda para comprar la comida, viste, con la tarjeta de crédito, con ese tipo de cuestiones. Algo parecido pasa en el productor, al productor nuestro, al de la escala nuestra. Y hay que decir una cuestión, viste, por ahí el gobierno dice, bueno, pero es un tema privado, viste, como si uno de salame se endeudó y bueno, la culpa es de uno. Y es cierto que a veces no todos manejan la finanza de la misma manera, pero cuando el problema es de José Luis, bueno, ponele que José Luis tenga la culpa, pero cuando el problema es general, indudablemente hay una responsabilidad del Estado Nacional que tiene que hacerse cargo, ¿no? Eso es lo que yo digo. Claro, ¿cuántos televisores se habrán comprado ustedes, no? Para... Claro, tal cual, ¿viste? Y la gente lo hace por el consumo. En el campo, para que vos sepas, el endeudamiento es diferente. No es con los bancos, no es con las tarjetas de crédito, es con las casas de insumos que son los que te venden los productos. El que te vende la semilla, el que te vende el fitosanitario, el que Y el te combustible. siembra, claro, el combustible. Entonces, hay una deuda ahí del sector agropecuario que es difícil de medir, porque vos vas a los bancos y te dicen lo que debe la gente en las ciudades, pero si vas a no podés, no hay un registro en donde diga todas las casas de comercio o todas las cooperativas o todos los acopios que es lo que están debiendo el productor. Entonces, en ese caso, hay un endeudamiento progresivo del productor de menor escala, que mientras anda se la van refinanciando. Esas refinanciaciones son como los intereses de la tarjeta de crédito, ¿viste? A veces son un collar de bocha, ¿viste? Pero bueno, esa es la forma como uno está trabajando, ¿no? Ahora, ¿quién gana y quién pierde? Porque el gobierno vende como que el campo es uno de las naves insignias, ¿no? El campo, la minería y el sector petrolero. Pero algunos ganan y algunos no. Tal cual.
siempre en esta política de mercado despiadado en donde cada uno se la tiene que arreglar como pueda, en producciones que son de escala, es decir, mientras más grande sos, más poder económico tenés, indudablemente los privilegiados son los más grandes. Y doy un ejemplo para que nos entendamos, porque la gente dice, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? ¿No derrama? Bueno, a ver, África, para que la gente sepa, es muy rica en recursos naturales. Tiene petróleo, tiene diamante, tiene un montón de producción, pero son pobres. ¿Por qué? Porque las empresas y los países que van a explotar ahí se llevan toda la ganancia. Es como si las mineras se llevaran toda la producción y las ganancias a otro lado, ¿qué es lo que queda en el pueblo? Digamos, la poca gente que pudo aprovechar el empleo, por lo cual, ¿quién se beneficia en este sistema de mercado despiadado? Siempre es la empresa grande o el productor más grande, y los más chicos somos los que más sufrimos. Ahora, bueno, el gobierno tiene la política de que se mueran los que se tengan que morir, ¿no? Así es. Y está quedando un tendal a nivel, sobre todo también en el valor agregado, ¿no? Ahora, ¿cómo influyen los puertos? ¿Cómo influye los grandes acopiadores de grano en la ganancia y en el trabajo de los pequeños y medianos, que siempre son los más castigados, ¿no? Sí, yo diría que en el caso nuestro el gobierno no te da pelota. Estamos librados totalmente a nuestra suerte. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer, viste? Primero, despertar conciencia en la gente. ¿Para qué? Para tener la fuerza gremial o política para llevar al gobierno las exigencias y los pedidos para que algunas cuestiones se reconsideren. Y después lo que uno hace cuando nadie te da pelota es tratar de ser lo más productivo posible del portón para adentro, de tranquera para adentro, ¿no? Entonces uno está trabajando en eso. Lamentablemente no estamos en el radar. A veces cuando, digamos, el planteo de la baja de retenciones sí es escuchado, porque es llevado por todo el sector agropecuario, el grande, el chico y el mediano, y porque además afecta a todos. Entonces, eso sí se escucha. Ahora, si vos decís, vamos a dar un crédito, así como la gente en la ciudad necesita un crédito hipotecario para comprar una casa, también ese tipo de crédito se le tendría que dar a la gente que tiene producción familiar, que tiene el arraigo en el campo, que le da vida a la escuela, que le da vida a los negocios del interior. También tendrían que tener ese tipo de créditos amigables para que pueda aumentar la escala, para que se pueda modernizar, ¿viste? Pero bueno, eso está ausente todavía. Y como gremio, ¿no? ¿Están haciendo algún reclamo o algo? Los reclamos se hacen, pero también tenemos que ser autocríticos en lo siguiente. Toda la gente se queja, suponete, hay gente que está a favor y apoya, y la gente que se queja en las redes sociales, por ahí en las redes sociales putea, pero después cuando vos le decís, bueno, vamos a construir algo, nos vamos a juntar el jueves a la noche para discutir a ver qué es lo que podemos hacer, si nos juntamos para algún reclamo, es difícil, no es fácil eso. La gente antes le dedicaba horas quizás a esta cuestión más que tiene que ver con la sociedad. Hoy te dice, mira, yo esta noche no puedo porque tengo que ir a jugar al pádel, ¿viste? O el otro te dice, no, yo tengo que ir a llevar a mi hijo que juega al básquet, ¿viste? Entonces, digamos, a veces desde las entidades agropecuarias no es fácil llevar un reclamo, porque vos lo necesitas hacerlo con la fuerza, no solamente de la razón, sino que también con la fuerza de la gente que apoye el reclamo y que le haga ver al gobierno nacional, provincial, municipal, de que si no cambia, se la va a complicar, ¿viste? Porque acá si no gritas, el que no grita no mama, ¿viste? Dice el Martín Fierro, ¿viste? Bueno, es lo mismo esto. No, aparte si no hay lucha, no pasa nada, ¿no? Porque Claro. si no hay resistencia. Cuando hablas con el gobierno, me ha pasado, y uno plantea esta situación de que se tienen que hacer cosas. Cuando termina la reunión, viste, el funcionario dice, el loco ¿quién es? Viste, la gente lo apoya, o sea, si no le hago caso, ¿con cuántos van a venir al ministerio? Y cuando le dicen, mirá, la gente está en otra cosa, o no está tan movilizada, y bueno, perde fuerza el reclamo, ¿no? Queda en lo testimonial, pero no queda en algo práctico, ¿viste?
Ahora, José Luis, ¿se está concentrando el sector en determinados, o sea, en los grandes y los chicos están muriendo de a poco o se van primarizando cada vez más? Se sigue concentrando el sector. En el año 1990 había 450.000 productores, en el 2018 de los 450.000 quedaron 230, casi por mitad, y ahora se sigue concentrando. Contra lo que la gente piensa, entonces, durante todo este tiempo, a pesar de que tuvimos gobiernos de diferentes signos, no hubo política de contención, política de fomento de la producción en el interior del país, por lo cual la concentración continúa. En los 90 se dio muy abrupto, cayó, explotó la gente, y ahora es menor, pero hay siempre un goteo, siempre hay productores que van saliendo del sistema, y que no vuelven, por supuesto, no se va concentrando. O sea, yo tengo 60 hectáreas, el vecino tiene 500, cuando yo dejo me chupa las 500, Claro. las hectáreas mías, es así. Ya es así. Puntualmente el tema de la lechería, ¿no? ¿Cómo anda Sí. esto? Porque, bueno, siempre estuvo ahí al borde del precipicio. ¿Cómo está en este momento? La lechería es una de las producciones que tiene buena prensa, por así decirlo, porque vos hablas con los medios de las ciudades y es como amigable, porque vos ves la vaca, el ternero, te imaginás el hombre ordeñando, ¿viste? Pero también es cierto que no se ha hecho nada durante los últimos años. También es cierto que las entidades que defendemos a los productores, las entidades de las industriales, no se han puesto de acuerdo a veces en hacer algo en común. Entonces, viste, a veces hay que dejar la política o los egos de lado para tratar de juntos ver a ver qué propuesta uno le puede llevar al gobierno. Porque los gobiernos necesitan que vos le lleves 1 o 2 puntos para solucionar en la lechería y no 20, o que haya 20 interlocutores. Entonces, bueno, vos me decís, ¿cómo estamos hoy? Estamos a raya, pero estuvimos, digamos, con la cabeza abajo del agua el último año y medio aproximadamente, en donde el precio del leche está muy caído, y entonces estuvimos trabajando casi a pérdida, pero ahora se está un poquito mejor, no porque tenemos manteca al techo, pero se está un poquito mejor porque entre la producción de grano y el precio de leche se ha equilibrado un poco, ¿no? Pero no es suficiente como para crecer o como para tener una política a largo plazo, por lo cual entre las 4 entidades madres de la mesa de enlace, las comisiones de lechería o la gente que representa la lechería, estamos hablando para llevarle alguna propuesta concreta al gobierno nacional, que todavía no lo tenemos, porque hay que consensuarla, pero bueno, estamos trabajando en eso. El tema de la lechería es prácticamente todo para el mercado interno, ¿no? Y hay una retracción del mercado interno, o hay exportación importante. Hay dos cosas. El mercado interno está planchado, y te vamos a hacer un comparativo. Se exporta algo, pero claro, vamos a hacer un comparativo. La carne que se exporta la consume la gente que tiene mucha guita. En el exterior se quieren sentar con ese bife argentino y pagan cualquier locura. El consumidor, de donde se exporta la carne, no exportamos el puchero, exportamos el lomo, ¿viste? Exportamos lo mejor. Entonces, el valor de la exportación de la carne vale mucho. En el caso de la leche, ¿viste? El tipo que tiene guita no es que va a un restaurante francés y dice, tráigame un vaso de leche argentina, ¿viste? La leche en eso es consumida por los sectores más populares, por lo cual los valores de exportación a veces son iguales o menores al valor que tiene internamente. Entonces, cuando vos producís mucho, el mercado interno no lo absorbe porque no tiene plata la gente para consumir, y el mercado externo a veces no es suficiente para obtener un mejor precio. Entonces, conclusión, los gobiernos o las entidades de las fábricas tendrían que salir a buscar mercados en el exterior en donde uno pueda agregar productos lácteos, quesos, yogures, cualquier producto que le dé mayor valor agregado que la leche fluida, ¿viste? Igual la política del gobierno es primarizar, no es industrializar, ¿no? Por lo menos no se ve
La política del gobierno es estabilizar la macro y después ni sabe dónde queda la lechería, ¿viste? No saben si la leche la dan las vacas o lo dan las gallinas, ¿viste? Te puedo asegurar, es así, más allá de la gente que está en la dirección de lechería o en el Ministerio de Agricultura, pero cuando van para arriba la lechería no está digamos, en el mar de decisiones que toma el gobierno cuando toma política. Estamos solos en ese sentido. Sí, igual con esto de estabilizar la macro, viste, uno va viendo que la deuda sigue creciendo y uno va viendo también que si vos no haces ruta, no gastas en nada, y bueno, vas a estabilizar, pero te morís de hambre. Tal cual, tal cual. Se está demostrando ahora de que no alcanza con estabilizar la macro. Uno que es más grande, esto ya lo vivimos nosotros. Pero bueno, después de un periodo de inflación muy alta, la gente estaba desesperada, te dice, no, ahora cuando se estabilice todo va a crecer. Pero sí, es necesario y está muy bien, viste, que tengamos cierta estabilidad. Pero ahora justamente falta políticas más puntuales o sectoriales, viste, como decís vos, bueno, vamos a arreglar los caminos, vamos a arreglar esto, porque si no, nos morimos, ¿viste? Es así. Y si no, no podés sacar la producción, ¿no? Está todo atado con todo. También la extranjerización de los puertos es un problema. Hay un montón de cosas que habría que mirar desde otro punto de vista. Y hay algo que es de estos últimos tiempos, pero es fundamental. El tema del cambio climático, porque ustedes están totalmente dependientes para la producción del clima, ¿no? Y el clima está loco, viene de una forma, de otra, nieva, hace calor, y cómo está influyendo eso en la producción. Claro, a ver, hay una cosa, para decir, los últimos 3 años ha sido bueno el clima en Argentina, por eso ha habido mucha producción. Entonces, por un lado el gobierno se benefició porque tiene los dólares y puede sostener el superávit fiscal, y por otro lado también el campo se benefició porque si los precios no eran buenos, pero vos producís mucha cantidad, compensa y entonces te permite ir zafando. Entonces esa es la situación hasta ahora. Ahora, como bien decís vos, hace como 3 o 4 meses que los meteorólogos vienen alertando este tema del Niño, que sabemos que trae lluvias y inundaciones cuando es muy fuerte, como pareciera que es, ya inició esa etapa, porque ahora el invierno no está tan crudo, viste que está húmedo, sí. Hubo días medio de calor, viste que no sería la época que tiene que hacer eso. Entonces, indudablemente, ¿qué estamos haciendo frente a eso? Uno, en forma individual, como me pasa a mí en el campo mío, y tirando tierra, un poco de arena en los accesos, en los lugares de corrales donde se encierran los animales, y digamos los gobiernos perezosamente, fuera de tiempo, pero algo están haciendo con respecto a limpiar los canales, acomodar alguna infraestructura que se hizo en los últimos años, porque hace 10 años sufrimos una inundación muy grande. Como consecuencia de eso, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires se pusieron a hacer algunas obras, no se completaron. Ahí en Buenos Aires hay una obra muy importante que es el dragado del Salado. Ahora el gobierno nacional se comprometió a terminar eso antes de fin de noviembre. Es muy importante porque el agua ahí en Buenos Aires se estanca y si no le da esa salida, que ahora el gobierno se comprometió a hacerlo, te queda... Porque el problema no es la lluvia, el problema es cuando te inunda y te queda 6 meses el agua arriba del campo. Claro. Esa es la de... Aparte te arruina el campo, ¿no? Porque Tal cual. Se viene sube la sal, ¿viste? No, te enquilomba, ¿viste? Así que, digamos, estamos mejor que hace un par de años, en el sentido que hay obras iniciadas, esperemos que se terminen, para que si viene el Niño, nos golpee lo menos posible. Sabemos que cuando llueve mucho, bueno, como que llega un momento que el agua no drena, pero que yo tengo confianza, porque han estado muy avisados los gobiernos de que se terminen las obras esas y después faltarán otras, pero ahora tenemos que zafar los próximos meses son urgentes terminar de limpiar todos los canales, lo que haya. José Luis, muchísimas gracias por desasnarnos de todo el tema
que está pasando los pequeños y medianos productores. Gracias, Rubén, es un gusto y bueno, cuando quiera conversamos. Al pelo, te voy a seguir molestando. Dale. Saludo a toda la gente, los oyentes. Hasta luego. Bueno. Espero que les haya gustado la nota, muy interesante, para mí por lo menos, y bueno, para poner en discusión un montón de temas de actualidad con los que insistimos para saber de qué se trata cada cosa. Bueno, cada uno después tendrá su opinión. Y les doy las gracias por todos los saludos, las comunicaciones, la buena onda que tiran por las redes sociales. Gracias por suscribirse a nuestros canales, gracias por compartir, gracias por comentar y gracias por estar como siempre.